Queridos hermanos, shalom para todos en este domingo 30 ya del tiempo ordinario. Les saludo con mucha alegría. Soy el Padre Jesús Rey Trujillo Domínguez, párroco de Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Nogales, Sonora, diócesis de Nogales. Queridos hermanos, paz y bien. Seguimos con el tema de la conciencia y la oración. Dios no se deja impresionar por apariencias. Aunque la parábola del fariseo y del publicano es de antaño, está muy presente y actual en nuestra realidad como cristianos. El evangelista San Lucas, siempre tan descriptivo, nos presenta en la parábola dos personajes, el fariseo y el publicano. El fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas. Se consideraba bueno, justo ante Dios y mejor que las otras personas debido a sus buenas obras. El fariseo no aceptaba que era pecador y por lo tanto no necesitaba de la misericordia de Dios. Le decía: te doy gracias que no soy como los otros hombres. El fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendara a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Apariencias, solo apariencias. El fariseo, queridos hermanos, espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio, apariencias. Un fariseo con careta de santidad, como muchos que hay hoy en día, y van a misa en otras galaxias. Cuidado porque a Dios no le gustan las apariencias, a aquellos que se dan golpes de pecho y faltan totalmente a la caridad. Cuidado. El fariseo está lleno de alabanza propia. Lo denota en su apariencia, en su forma de andar y en su forma de orar, apartándose de los demás. Vive solo para él, con una completa satisfacción propia. Piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia. El fariseo era judío, era miembro de la iglesia, del pueblo escogido de Dios. No se trataba de un pagano o un gentil. Sin embargo, estaba desprovisto de la bendición divina, a pesar de sus buenas obras, pues estas obras que hacía eran egoístas y motivadas no por un principio de origen celestial, sino por un interés propio. El fariseo no comprendía, o peor aún, no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Hermanos, Cristo puede salvar. Él es el único que puede salvar al que reconoce que es pecador. Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Pero los que están sanos no necesitan médico. Reconozcámonos en esa condición. Ahora bien, el publicano no se comparaba con otras personas, sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley. El publicano se consideraba pecador y se veía indigno de acudir a la presencia de Dios. Necesitaba de la misericordia de Dios. Dios, ten misericordia de mí, le decía. El pobre publicano que oraba y oraba y se consideraba como un hombre muy malvado, y así le veía a los demás. Pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le liberarse del pecado que traía.
En el caso del fariseo, su oración era vanidosa y creída y demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Sin embargo, el publicano también era judío, pero a diferencia del otro judío, el publicano sí reconocía su verdadera condición ante Dios. El publicano había ido al templo con otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos, sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Estando en pie, lejos, no quería ni aún así alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho con amarga angustia y aborrecimiento propio. Sentía que había obrado contra Dios, que era pecador y sucio. No podía esperar misericordia ni aún de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios, y con una total desesperación clamaba: Dios, sé propicio a mi pecador. No se comparaba con los otros. Abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios, y fue bendecido. Queridos hermanos, tanto el fariseo como el publicano eran pecadores ante Dios y ante la ley, y por lo tanto ambos están bajo condenación. Ahora bien, ¿en qué actitudes nos parecemos a estos dos personajes? Reflexionemos. Hermanos, hay quienes engañan a los demás con máscaras que utilizan, con poses piadosas, con caras sufridas, con caras de sufridos, pero a Dios absolutamente nadie lo engaña. ¿Cuántas veces como bautizados en Cristo, como cristianos, nos movemos con y actuamos como estos dos personajes, con actitudes farisaicas o publicanas? En el caso del publicano, lo caracteriza una sincera fe hacia Dios. En el caso del fariseo, lo caracteriza una careta de santidad falsa. Hoy día, ¿cómo necesitamos de la lex orandi, de la lex credendi y de la lex vivendi? La ley orando, la ley creyendo y la ley viviendo. Solo aquel cristiano que reconoce su esencia, su ser y su sinceridad hacia Dios podrá ser siempre complacido por Jesús. Sin embargo, aquel que es falso, que vive de apariencias en términos de fe, nunca obtendrá los favores de Dios. Hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios. Quitémonos esas máscaras de prepotencia, de vanidad, del yo que vive en cada uno de nosotros. Y ese yo debe ser educado para que no dañe. Qué triste que el fariseo de la parábola no tiene nada que pedirle a Dios en su oración. Solo se jacta de las cosas buenas que piensa y que ha hecho. Pobre hombre, qué actitud tan repugnante. Cuidado, cuídense de los fariseos porque viven en nuestro alrededor. Especialmente atención para todos aquellos que colaboramos en las parroquias, dentro de la iglesia, que pertenecemos a grupos parroquiales y en otras comunidades eclesiales. Cuidado porque podemos llegar a pensar que ya estamos por encima del bien y del mal. Actuemos como actúa el publicano, con una actitud sencilla, humilde y sincera, implorando a Dios siempre su ayuda, y así obtendremos de Él su miserere, su misericordia. Seamos instrumentos de salvación con nuestro ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Quitémonos esas actitudes hipócritas, falsas, fingidas, insinceras, que no ayudan. Hermanos,
Que nuestra participación en la Eucaristía Dominical nos enseñe a orar confiando solo en el amor misericordioso de nuestro Padre Dios. Que así sea. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Que así sea. Amén.